Sean ustedes bienvenidos a este micro radial del Gabinete de Juventudes. Mi nombre es Alfredo Castelli, soy uno de los productores de este programa junto con la comuna de María Juana y Nueva Radio Mix. Este nuevo programa trata justamente de tocar temas que hacen a los jóvenes de nuestra localidad y de la sociedad, temas que los atraviesan de alguna u otra manera. Por eso hoy vamos a estar acompañados con uno de los profesionales que van a ser entrevistados y donde vamos a estar tocando, justamente estas temáticas para poder desarrollarlas a lo largo del programa. Bienvenidos a Así Somos Acá. Como les decía anteriormente, Así Somos Acá es un micro radial que toca diferentes temáticas que hacen a las juventudes de nuestra sociedad y específicamente también de aquí, de María Juana. Nos acompañan hoy la profesional Laura Lacia y también, como les decía antes, Joaquín Moscatello siendo la voz de nuestros jóvenes. El tema que tocamos hoy es consumo y adicciones. Pero antes de arrancar, quiero que cada uno de ellos se presente y hagan una introducción respecto a este tema tan interesante y que nos atraviesa de alguna otra manera con los jóvenes, ¿no? Laura. Hola Alfredo, hola Joaquín, ¿cómo les va? Les agradezco por la invitación y como vos decías, vamos a tratar de responder algunas inquietudes que tienen los jóvenes al respecto. Así que cuando quieran comenzamos con la charla. Hola, yo soy Joaquín Moscatello, vengo en representante de los jóvenes, tengo 17 años y vengo con ganas de charlar, con ganas de hablar de todos los temas. Hoy toco un tema muy interesante, ¿no? El consumo y adicciones y voy a dar el punto de vista de una persona más joven, ¿no? Así se puede decir. Laura, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos hoy. Les cuento que en el aire van a estar saliendo un par de preguntas que hemos conseguido con el Gabinete de Juventudes al recorrer las escuelas y nuestra localidad, hablando con los jóvenes respecto a esta temática que hace a consumo y adicciones. Así que voy a dejar en el aire la primera pregunta para que puedan escucharla. Y Laura, nos acompañes realmente con tu conocimiento y respondiendo a ellas. Hola, mi nombre es Eduardo y quisiera preguntar ¿qué es una droga? Una droga es toda sustancia que al ingresar al organismo produce cambios. Esos cambios, en este caso, impactan en el sistema nervioso central. Esos cambios pueden estar referidos al comportamiento, a las emociones, a la conducta. Y esas drogas pueden ingresar por distintas vías. Pueden ser inhaladas, pueden ser fumadas, pueden ser, ingeridas. Y todos esos cambios que dijimos que provocan, en el sistema nervioso central, hace que estas drogas también se llamen sustancias psicoactivas, porque pueden estimular, pueden deprimir o algunas pueden provocar alucinaciones. Entonces, las más comúnmente conocidas, por mencionar algunas, tenemos en realidad las que se dice que son drogas comúnmente aceptadas por la sociedad, o lícitas, que son el alcohol, el tabaco, y después otras que se las cataloga como ilícitas, por ejemplo la marihuana, el paco, la cocaína, todas las sustancias, las anfetaminas, las drogas de diseño, de síntesis. Hay una variedad, ¿no?, de drogas en el mercado, pero todas provocan cambios en el sistema nervioso central. Laura, muchas gracias. Esa fue la primera pregunta de todas estas que tenemos, de los jóvenes que fuimos recolectando, ¿no? Pero son varias. Vamos a escuchar la segunda y vemos realmente qué es lo que vamos consiguiendo en este micro. Hola, soy Jorge. Quiero preguntar ¿por qué los jóvenes nos enganchamos con las drogas? ¿Por qué nos enganchamos? Es una pregunta interesante. Como dijimos, son sustancias psicoactivas, es decir, producen cambios en el sistema nervioso central. Lo importante a destacar es que todas las drogas tienen una propiedad de refuerzo, que es la necesidad imperiosa de volver a consumirlas, ¿sí? Y además activan el sistema de recompensa o el sistema de gratificación cerebral. ¿A qué nos referimos con esto?
hay una parte del cerebro que está encargado, como dijimos, de las emociones, del placer. Bueno, cuando la droga ingresa al organismo y produce la gratificación o el placer inmediato, el mecanismo del cerebro es de tener memoria, registro de eso, y entonces, hace todo lo posible con esa memoria para que la persona vuelva a tener esa gratificación y vuelva a consumir. Por eso es el tema de que hay personas que se enganchan más y otras menos. No para todos es lo mismo, no para todas las drogas es lo mismo. Tiene mucho que ver también con una interrelación bastante compleja entre lo genético, lo personal, lo ambiental. Por eso vemos que algunas personas consumen una única vez o de una manera muy, espaciada, y otras lo tienen que hacer muy a menudo. Entonces, bueno, pero lo importante es saber eso, que ese sistema de gratificación se activa y que, ese sistema de gratificación también lo producen otras cosas, como por ejemplo alimentarnos, comer algo rico, produce una gratificación y el cerebro guarda esa memoria, por eso nos volvemos a alimentar. Pero ¿qué pasa? Hoy leía que, por ejemplo, para hacer una comparación que se entienda por qué no sentimos lo mismo o no se siente lo mismo al alimentarse o al consumir una droga, por qué la gratificación es diferente. Comparaba, por ejemplo, cuando una persona nos habla o nos cuchichea al oído y cuando esa persona habla con un micrófono, ¿sí? O sea, la gratificación y la sensación que se produce con la droga es mucho más intensa. Entonces, por eso se produce esa gratificación y la persona tiene el deseo imperioso de volver a conseguirla. Por eso produce ese enganche la droga. Claro, tengo entendido que cuando vos recibís algo es que te enganchás precisamente a eso, ya sea, no sé, a cualquier tipo de droga me estoy refiriendo, como por ejemplo lo típico que se dice, ¿no? De te da el valor el alcohol para encararte a alguien, por ejemplo, o hablar con otra persona, o socializar. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Que cuando recibís algo es ahí donde querés volver, ya que te dé tranquilidad, te dé felicidad o te dé un estado diferente que sea de tu disfrute. En el caso mío, la pregunta, Laura, sale de estas preguntas que hacen los jóvenes. Los dispositivos móviles hoy podríamos decir que forman parte de una forma de entrar en una adicción. Sí, seguro. No solamente la adicción a las drogas, como vos decías, adicción a las pantallas, adicción a los juegos, hay muchas adicciones, inclusive adicción a las comidas. Pero bueno, son todos tipos de gratificaciones que generan en el cerebro esa respuesta, digamos, de placer que, la persona quiere volver a sentirla. Es que todas las adicciones son malas en cierto punto, a lo que sea, creo yo. Sí, seguro, todas son malas. Porque siempre terminas generando una dependencia si sos adicto a algo. Sí, exactamente, una dependencia. Bueno, siguen las preguntas, van las respuestas. Cuando hacíamos esta recolección, esta recopilación de dudas, de inquietudes de los jóvenes, la verdad que surgían muchas. Tuvimos que ir viendo cómo las podíamos ir posicionando para llegar hoy al micro. Así que siguen, tenemos varias, así que una más al aire, por favor. Hola, soy Estefanía. Quería saber si todas las drogas generan tolerancia. Bueno, con respecto a la tolerancia, sí, en realidad todas las drogas generan tolerancia, porque cuando hablamos de tolerancia es cuando el organismo se va adaptando al efecto de esa droga. Es decir, al adaptarse, el organismo necesita seguir consumiéndola, y no solo eso, sino que seguir consumiendo cada vez más para lograr el mismo efecto, ¿sí? O sea que por eso el consumidor a veces empieza con una frecuencia o una cantidad de consumo mínimo, y después lentamente o no tan lentamente se va haciendo cada vez más seguido y cada vez más la dosis que consume, porque para obtener el mismo placer necesita más cantidad. Inclusive hay un mito, esto también ocurre con el alcohol, con el cigarrillo. Hay un mito que parece que la persona
que digamos, más consume, menos daños le hace la droga. A veces vemos que dicen, bueno, toma un montón de alcohol y no le hace nada, no se le nota. En realidad, no, lo que pasa es que el organismo ya se acostumbró a esa droga o a esa dosis, y para que se provoque el daño necesita cada vez más, y eso es lo que hace la persona, es consumir cada vez más, porque en realidad necesita sentir el mismo efecto placentero y buscar cada vez más cantidad de ese consumo. Bueno, como les decía, las preguntas van saliendo al aire, los chicos sin duda van teniendo su respuesta. Una pregunta se engancha perfectamente con la otra, y creo que de esa manera vamos desarrollando este micro informativo de charla, donde tocamos esta temática que atraviesa tan profundamente, como dije antes, a nuestros jóvenes, que es el consumo y las adicciones. Pero bueno, siguen las preguntas, a ver qué dicen los chicos. Hola, soy Tiago y les quiero preguntar si es fácil controlar la cantidad de droga que consume uno. Bueno, con respecto a eso, la verdad que no es fácil controlar el consumo, porque cuando una persona consume una sustancia, la persona pierde el control del consumo, y la que controla, digamos, la que manda es la sustancia. La sustancia es la que tiene el control. ¿Por qué? Porque, como explicamos antes, esa sustancia toca con lugares y mecanismos cerebrales muy complejos, como explicaba lo de la gratificación. Y bueno, al principio uno puede decidir consumir o no consumir, pero cuando ya se entra en ese círculo de consumo, bueno, es muy difícil controlar cuándo parar de consumir. Entonces, la verdad que el control no es muy sencillo. Hay personas que dicen, o jóvenes que dicen, no, yo sé hasta acá consumo y después ya no. Pero bueno, depende mucho de las circunstancias, ¿no? Del momento que está atravesando esa persona que consume, y a veces el consumo, el control se va de las manos, ¿no? No es sencillo, no es para nada sencillo el control. Hoy he escuchado, antes de venir, mientras charlaba con alguien para justamente entrar en tema, y me decía, en la sociedad se habla de un consumo responsable de sustancias. ¿Realmente esto es así? ¿Hay un consumo responsable? ¿Vamos hacia eso? ¿O realmente no es así? ¿Es una ilusión nuestra? ¿Es algo que es imposible de lograr en nuestros jóvenes? Sí, no, yo pienso que consumo responsable no lo hay. O sea, cuando uno consume una sustancia que es nociva siempre para el sistema cerebral y para, digamos, sobre todo en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Que vamos a decirlo por ahí, vamos a charlarlo a lo largo de hoy, con un cerebro que todavía está inmaduro y que provoca daños que algunos son reversibles y otros ya no. Bueno, nunca es responsable el consumo, y además antes se hablaba de un consumo recreativo, que ahora se tiende a no nombrarlo así, porque nunca consumir es algo recreativo. Hay otras cosas que son recreativas, como hacer un deporte, pero no consumir. Yo creo que el consumo responsable sí existe, porque me curto mucho en un ambiente que es muy en la calle, y yo, en las experiencias que he tenido viajando a otros lados o mismamente en esta localidad, yo veo mucho consumo de sustancias, y veo el consumo responsable también, porque muchas veces se tilda a las personas que hacen algo malo, ya sea delinquir, ya sea matar a alguien, en un caso muy extremo. Yo veo que le atribuyen la culpa a una sustancia, y yo creo que eso pasa por la persona también, ¿no? Yo creo que vos podés no elegir consumir o no, porque ya tenés una adicción, pero sí sos responsable de tus acciones. Y yo conozco personas, hay amigos míos que consumen regularmente marihuana o otras sustancias, y es un consumo realmente responsable, porque son personas que trabajan como todos, que hacen su vida y que consumen al mismo tiempo. Es algo que yo lo veo. Entonces, es interesante esto que aportás, Joaco. Laura, vos sabés que justamente en esta mesa de charla lo que yo quería, porque como te dije antes,
antes de sentarnos acá a charlar en este micro, se hizo una recolección de preguntas. Antes de venir aquí estuve charlando con alguien para asesorarme un poco, para ver cómo podíamos encarar, y era la voz de los jóvenes, y dónde están ellos, y dicen, no, yo puedo manejarlo, no, esto es responsable. Bueno, vos planteabas una situación de consumir y la responsabilidad de lo que hago después, pero Laura recién la escuchaba, y no es la primera vez que escucho lo mismo de un profesional o lo leo, responsabilidad en base a tu cuerpo y cómo él cae bajo esa sustancia y obviamente perece, ¿no? Como por así decirlo, Laura, ¿no? Porque responsable lo que sucede, lo que haces vos bajo los efectos alucinógenos de la droga que hayas consumido, pero en realidad responsable también sos de todo el daño que te estás causando. Nosotros Claro. como adultos, nosotros, en el caso de Laura como profesional y muchos otros que opinan eso, ¿no es cierto, Laura? Sí, así es. Son distintos puntos de vista, ¿sí? No, sí, claramente. Por supuesto. No, el daño al cuerpo es innegable, sea Ujú. con cualquier sustancia, con el alcohol, con el tabaco o con drogas más neurotransmisoras. Sí, sí, seguro. Cuando nos acercábamos a los jóvenes y les planteábamos este proyecto de microradial y le contábamos que tenían que ayudarnos a construirlo desde una pregunta, de una duda. Bueno, ellos me decían, bueno, yo digo mi nombre, otros decían, yo no digo mi nombre, pero tengo esta pregunta, tengo esta duda, y charlábamos un ratito. Y bueno, uno se iba como abasteciendo, por así decirlo, de mucha información que hace al diario, al contexto de todos los días de los jóvenes. Y mientras escuchaba las preguntas, le digo, bueno, cuando llegue el momento de realmente contar con un profesional para que nos guíe y realmente nos dé la respuesta que necesitamos, es muy importante. Así que bueno, vamos a seguir con las preguntas. Hola, soy Lucía y quería preguntar qué efectos se producen cuando falta la droga si hay dependencia. Bueno, cuando el organismo se acostumbra al efecto de una determinada droga y esa droga no es consumida en un periodo, aparece lo que se llama el síndrome de abstinencia, ¿sí? O sea, aparecen síntomas físicos, más allá de los emocionales, aparecen síntomas físicos que, como decíamos antes, llevan a la persona a volver a consumirlas para no sentirlos, porque esos síntomas son, son bastante negativos, difíciles de llevar adelante, y bueno, se llama, como decía, síndrome de abstinencia. Por ejemplo, en la marihuana, el que consume habitualmente marihuana y deja de consumirla, aparecen estos síntomas, este síndrome, aproximadamente a los 8 o 10 días de dejar de consumirla, y son síntomas como el insomnio, la irritabilidad, la inquietud, síntomas pueden aparecer también fiebre, diarrea, algunos que son más orgánicos y otros más de las emociones, ¿no? Nerviosismo, falta de apetito, muchos síntomas que pueden pasar dos cosas acá, que si la persona se banca todos estos síntomas y realmente no vuelve a consumir, sería un paso positivo porque podría dejar de consumir la sustancia y recuperarse de esa adicción. Pero ocurren muchas recaídas porque a veces los síntomas no son síntomas pasajeros, pueden durar 5 o 7 días estos síntomas, y entonces lo que termina ocurriendo es que la persona vuelve a consumir para no tener estos síntomas y sentir realmente algo grato y placentero, que es lo que le produce el consumo de la droga. Bueno, yo lo explico, si me dan el espacio, para cómo me pasa a mí. Yo tengo tabaquismo, fumo puchos regularmente hace 6 meses, 7, capaz un año, no lo recuerdo muy bien. Y sí, es esto que vos decís, es esa sensación de inquietud, de tener muchas ganas de hacer algo y no poder hacerlo. Por ahí, si la gente hace algún deporte y tiene una lesión y tiene muchas ganas de hacer eso, es como una sensación muy parecida, ¿no? Uh-huh. Cuando querés hacer algo y no podés. Por ahí me pasa a mí, no sé, después de jornadas largas de clase, que tengo muchas ganas de fumar un pucho, hasta que, después puedo llegar a mi casa y me puedo prender un cigarrillo y me tranquiliza. Es eso lo que a mí, que ya veníamos hablando de antes, que vos buscás
producirte algo a vos. A mí me tranquiliza, por ejemplo. Claro, exactamente. Yo creo de que, como lo nombrabas antes, Laura, esto de ser adicto a diferentes sustancias, en el caso tuyo del tabaquismo, estamos hablando de drogas, y por qué no al azúcar, ¿no? Que es algo muy común en nuestra sociedad. Sí. Yo creo que lo he charlado con mucha gente siempre, viste que decís, después de comer necesito algo dulce, o durante el día, es como una necesidad que el cuerpo llama, más allá de lo biológico, también está esta adicción al azúcar. Y creo que también en el caso de las drogas, no sé qué te parece con lo que voy a decir, Laura, también está qué es lo que calma ese consumo, ¿no? En el sentido emocional, psicológico, ¿no? Claro. Esa fractura que hay dentro del alma, espiritualmente, que también adormece y no deja que siga doliendo, ¿no? También creo que eso es lo que llama a uno a volver a consumirlo. Sí, ese vacío que buscas llenar. Exactamente, sí. Es lo que la droga está tapando y que aparece cuando no tenés la droga, y bueno, y que necesitas volver a taparlo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso que es un círculo que uno, bueno, se mete en ese círculo para poder percibir diferente la realidad. Bueno, seguramente todos muy atentos, escuchando las respuestas a cada pregunta. Imagino también a las familias tratando de compartir, la verdad, este micro, a esos papás que pueden estar abriendo el ojo, como quien dice, escuchando, viendo, a ver si en casa realmente podemos acompañar de alguna manera a alguien que está pasando por un momento así, o tenemos la duda, porque yo también soy padre de adolescentes y es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Y bueno, creo que esta información es bienvenida. Así que bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hola, soy Leandro y quería preguntar si todo consumo de droga significa un problema. Bueno, en mi opinión, todos los consumos ocasionan problemas, en menor o mayor cuantía, porque en el caso de los adolescentes, de los jóvenes, que es el tema que estamos charlando hoy, tenemos que tener en cuenta que, lo mencionábamos antes, la corteza prefrontal del cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 25 años. Y todas las drogas impactan en menor o mayor medida en la corteza prefrontal. O sea que esa corteza, ¿por qué es tan importante? Porque es la responsable de la conducta del adolescente, de la toma de decisiones, de la impulsividad, de la memoria, del aprendizaje. Entonces, si nosotros pensamos un adolescente que empieza a consumir tempranamente, porque los hay de 12, 14 años, que todavía le falta años para terminar de madurar y desarrollar su corteza, bueno, evidentemente va a ocasionar problemas, ¿sí? Todas esas áreas se van a ver afectadas, algunas, digamos, de por vida, y otras no de por vida, pero bueno, se van a ver afectadas algunas de esas áreas. Además, es un problema porque cuando la persona está bajo el efecto de la droga, puede incurrir en otras acciones peligrosas, como por ejemplo conducir un vehículo, no sé, formar parte de una pelea, donde inclusive a veces se usan armas blancas o armas de fuego, puede, no sé, tener sexo sin protección, a veces tener sexo ni saber con quién, y ni hablar de que en personas genéticamente predispuestas puede ocasionar, digamos, la aparición de enfermedades como esquizofrenias, depresión, trastornos de ansiedad. O sea que siempre termina siendo un problema. Depende mucho de la relación, del tipo de relación que tenga la persona, el consumidor, con la sustancia, ¿no? Por eso decíamos antes que a veces se hablaba de un uso recreativo u ocasional, que ahora no se llama más así, que se llama uso adulto, que se refiere más a la persona mayor de edad, ¿no? A los jóvenes. Un uso ocasional o un uso problemático cuando ya este consumo está afectando la vida diaria de la persona, es decir, afecta su trabajo, sus relaciones interpersonales, su estudio, su vida diaria.
Y bueno, y después pasamos a la etapa más avanzada, que es la adicción o la dependencia, que bueno, ya ocasiona que la persona tenga una conducta prácticamente solitaria, donde ya nada le motiva, nada le interesa, y bueno, y con muchos trastornos que bueno, es la etapa, digamos, más difícil de la que es difícil salir. Bueno, mientras escuchaba a Laura y escuchaba a Joaco, la verdad que se iban apareciendo en todo caso muchos recuerdos de cuando era adolescente, joven, y se tocaban estas temáticas en mi entorno, ya sea a través de mis amistades, compañeros, o también profesionales que llegaban de alguna u otra manera a través de la escuela o con nuestros padres, con mis padres, con mi familia, ¿no? Y digo, qué importante es tener esta información hoy con nosotros. Pero bueno, las preguntas siguen y tenemos que escucharlas y tenemos que responderlas. Hola, soy Gastón y quiero preguntar cuándo se produce una sobredosis. Bueno, la sobredosis se produce cuando ingresa al organismo una sustancia, en este caso una droga, en un breve lapso de tiempo y en una dosis que supera la capacidad del organismo de hacer frente a la droga, de metabolizarla o de asimilarla. Entonces, ahí tenemos el caso de una intoxicación aguda que inclusive puede llevar a la muerte, ¿no? Hemos escuchado casos de personas que mueren por sobredosis. ¿Esto qué significa? Que han ingerido una cantidad que el organismo no puede tolerar, no puede asimilar. Suele ocurrir bastante frecuentemente con la intoxicación aguda del alcohol, ¿no? Que en un breve lapso de tiempo se ingiere gran cantidad de alcohol que produce una sobredosis, un coma alcohólico o alguna situación realmente grave. Y bueno, ni hablar con las drogas que son de síntesis o la cocaína, que suelen producir, pues la persona no puede dejar de consumir y bueno, y el organismo no puede asimilar la cantidad de tóxico que ingresa. Entonces se produce realmente una situación grave. Bueno, justo dijiste lo de la sobredosis con el alcohol, ¿no? Que puede llegar a ocasionar comas o desmayos y bueno, yo es algo que no me pasa a mí porque yo precisamente con el alcohol no tengo un enamoramiento, ¿no? Pero sí he estado en situaciones de tener amigos míos que ayudarlos, que llevarlos a un hospital, ayudarlos a expulsar esa cantidad de alcohol absurda que tenían adentro, en un estado completamente de inconsciencia, completamente vulnerable, ¿no? Como lo planteas vos, también forma como parte del folclore, entre comillas, de los jóvenes, ¿no? Tomar hasta perder el control o quedar y depende, inconsciente. Es que no todo el mundo lo ve así, ¿me entendés? No es una generalización esa. Yo conozco a personas que comparten mi misma idea y que no es algo que les guste, que quieran hacer, ¿no? Pero sí hay jóvenes a los que sí. Es todo muy dependiente de la persona, de cómo es la persona, de cómo reacciona con las sustancias las personas. Una persona que es violenta toma alcohol y se pone más violenta. Una persona que no hizo lío en su vida, por ahí toma alcohol y le da sueño o le da ganas de bailar a lo mucho. Yo creo que pasa mucho por la persona. Bien, y el entorno. Y el entorno, claro, y el entorno. Sí, esto tiene que ver también, lo que decía Joaquín, tener en cuenta, que no lo mencioné antes, que hay factores protectores y factores precipitantes, ¿no? O sea, si es una persona que de pronto tiene proyectos para su vida, es una persona responsable, no sé, que estudia, que trabaja, que hace deporte, que hace actividades, y de pronto sale una noche y festeja y bueno, no está a lo mejor en su proyecto tomar alcohol hasta quedar en coma, por supuesto. A lo mejor toma un par de copas y se pone contento y baila y se desinhibe y listo, y eso es todo lo que hace, ¿no? Y fin. Y se va a su casa a dormir. Pero bueno, a veces hay factores que desencadenan o que no protegen a los jóvenes. No es lo mismo este joven que yo decía que otro que no tiene ningún proyecto para su vida, que no le importa nada, que no tiene quien lo esté esperando, que no tiene con quien compartir una charla. Entonces, bueno, que está pasando una mala situación. Que está pasando un mal momento, entonces a lo mejor toma y sigue tomando porque no tiene un freno o algo que le diga, che, hasta acá llegamos porque total vos mañana tenés otras cosas para hacer.
bueno, eso a veces no pasa y llegamos a esa situación de riesgo. Hola, mi nombre es Bruno y quería preguntar por qué las personas consumen drogas cuando saben que le hace mal. Bueno, esto es muy interesante también porque voy a hacer algo que sé que me va a producir daño. En realidad, en los jóvenes, en los adolescentes, la mayoría de las veces es para experimentar, ¿no? Empiezan experimentando porque es muy del adolescente experimentar, verse atraído por situaciones nuevas y bueno, entre ellas está el consumo de sustancias, sumado quizá a la sensación de omnipotencia o de control que por ahí tienen y que piensan que no les va a pasar nada, que total son jóvenes, que su organismo es joven y que no va a pasar nada. Muchas veces se consume para pertenecer a un grupo o por imitación, porque otros lo hacen y bueno, también lo hacen. Muchas veces para cambiar la percepción de la realidad, porque no me gusta la realidad que tengo, la realidad que estoy viviendo. Entonces, bueno, la droga puede darme un rato de placer o puede hacerme ver esa realidad de otra manera. Muchas veces por tristeza, como decíamos antes, por no tener, digamos, un apoyo, una contención familiar, social, por estar atravesando un montón de problemas, de lo mismo, familiares, sociales, en el trabajo, en el estudio. Son múltiples los motivos que llevan a una persona a consumir, pero yo diría que estos son los más frecuentes, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Me parece que la experimentación o el comenzar a experimentar a veces empiezan con el alcohol o con el alcohol, el tabaco, o con el alcohol y fumar marihuana, y después a lo mejor van escuchando otras propuestas o van metiéndose en otros lugares donde, bueno, quizás ya empiezan a consumir con más frecuencia o drogas más pesadas y bueno, esto lleva a que el consumo sea más problemático. Sí, con el tema de experimentar es algo que, bueno, que está pasando en toda la vida de todos los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Empezar a salir y tomar alcohol. Uh-huh. Y yo entiendo que sí, que es algo que es muy dañino para el cuerpo y muy nocivo. Ninguna droga es buena, como ya habíamos hablado, pero está en eso, en lo que te da y lo que te quita. Y yo, ahora si me pongo a pensar, y alguien me da la posibilidad de nunca haber consumido alcohol y estar como estoy ahora, y yo tuve muchos momentos con mis amigos por ahí que los pasé que no los cambiaría. Uh-huh. Que yo soy consciente de lo que pasó y bueno, fue mera experimentación de tomar alcohol por las primeras veces. Y hay momentos que yo no los cambiaría. Si tuviera que perder eso por nunca haber consumido alcohol, es eso. Y con el tema del tabaco, que bueno, que yo dije que me gusta fumar puchos. ¿Y por qué empecé a consumir el tabaco? Yo estaba en un momento feo. No eran días lindos para mí, emocionalmente hablando. Y sí, estaba con varios ataques de ansiedad, tenía muchos nervios encima y ahí fue cuando empecé a fumar cigarrillo. Fue un tema que lo hablé con mis viejos desde momento cero siempre, pero sí, eso sí que lo cambiaría. Uh-huh. Bueno, escucharlo a Joaco desde la voz de los jóvenes, quizás del otro lado hay muchos jóvenes que se deben sentir identificados en esta situación, diciendo, mira, a mí pasó lo mismo, ya sea a través del tabaco o o otra sustancia, ¿no? Milenariamente hay estudios que demuestran que los jóvenes en determinado momento, en determinadas culturas, para pertenecer o pasar de adolescentes a jóvenes, o adultos mejor dicho, hacían como esto de consumir drogas. Un rito, sí. Ritos que hacían justamente a su cultura, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que han mutado a través del tiempo y hoy están en estas microculturas de los jóvenes, ¿no? Cada grupo, bueno, querés pertenecer acá, tenés que fumar esto o tenés que hacer esto o aquello, ¿no? Más o menos lo que como hablabas antes, Laura, ¿no? No sé si estoy más o menos en el carril correcto. Sí, puede ser. Uno sabe igual bien qué hace. Cuando vos sabes qué está bien y qué está mal, sos consciente de a qué grupo tenés que pertenecer o a qué grupo no. Y yo 1000 veces he tenido esas discusiones o ese momento, ¿no? En el de decir,
para hablar así de pronto bruscamente, estar en un evento de freestyle y ver que están ingiriendo cocaína o alguna LSD, un ácido, y ese momento de pasar en la ronda y que me conviden, como quien te convida un caramelo, como y está en vos el saber qué hacer, el decir qué vas a hacer, y saber, es que eso es muy importante, saber a qué te expones, y yo lo sé mejor que nadie porque yo veo eso, yo veo a las personas que están en eso. Entonces yo sé muy bien hasta qué punto quiero llegar, no sé si me explico. Sí, sí, perfecto, sí, sí. Vos lo que estás diciendo es que, bueno, vos tenés la posibilidad de decir que no y de elegir, lo hago o no lo hago. Pero también vemos muchos chicos que no tienen esa toma de decisión tan acertada, o bueno, o lo hacen por esta vez y bueno, y después bueno, otra vez lo vuelven a hacer, y bueno, y a veces esto lleva a que sigan consumiendo, ¿no? Pero bueno, los motivos son múltiples. Imagino yo que el motivo fundamental es para experimentar placer, ¿no? Un placer que depende de la sustancia, debe ser de mayor o menor, pero todas las personas que consumen refieren experimentar algún tipo de placer. En el caso de Joaco yo te entiendo, porque también me ha pasado. Soy de la ciudad de Santa Fe, de un barrio donde alguna vez los chicos se juntaban en la esquina y supieron invitarme, ¿no? Pero como dice Laura también, hay un momento en el cual decís, ¿me subo a esta experiencia o no? En el caso mío había un norte, había un referéndum, por así decirlo, que era mi familia, que me ha dicho, mira, no, eso te hace mal, o mi mamá enojada o mi papá enojado frente a esta situación, y yo el miedo de no caer en esto, ¿no? O, como recuerdo bien, un médico que había venido, estaba cursando el tercer año de la secundaria, y nos estaba contando, y creo que dijo una frase muy interesante que a mí me quedó. Me dijo, bueno, cada vez que consumís determinada droga mueren tus neuronas. Yo dije, no, yo no quiero asesinar a mi cerebro, neuronas. No. La verdad que yo tengo un futuro, quiero ser esto, quiero ser músico, quiero hacer aquello, y es como que había un norte, había un faro al cual apuntaba. Entonces decir, no, mañana tengo un porqué, no necesito esto. Creo que a los chicos hoy en día, quizás frente a esta orfandad de familias disfuncionales, de estar solos en la calle, de no querer volver a casa porque hay miles de quilombo, entonces es más fácil encontrarnos en el camino con situaciones que nos van a hacer olvidar un ratito. Claro, que no tenga alguien también que le diga que no, o que le diga por qué no. Total, eso. Si no tengo nadie que me espera, ¿qué me importa si me muero o se muere una claro, neurona, no le dan esa importancia. Y con el tema de hacerlo por pertenencia a un grupo, por decir, mira, todos lo hacen, yo quiero encajar, o mis amigos lo hacen, y yo entendí que si una persona es tu amigo de verdad, no se va a enojar porque vos le desprecies un cigarrillo o le desprecies cualquier cosa que te quiera convidar. No tiene por qué, si es una persona que te quiere de verdad, te va a querer lejos de eso. Hola, mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a alguien que no puede dejar de consumir drogas? Bueno, con respecto a eso, cómo ayudar a una persona que está consumiendo y no puede por sus propios medios dejar de consumir. Como en todo, a ver, ese dicho que dice es mejor prevenir que curar, acá no es la excepción, ¿no? Por supuesto que podemos ayudar a una persona que está en una situación complicada con el consumo. Es bastante difícil porque a veces esa persona no logra tener momentos de lucidez para poder decidir dejar de consumir. Entonces, de pronto, alguien que está viendo cómo consume y que el consumo que está llevando es muy problemático, muy nocivo para esa persona, puede decidir ayudarla, ¿no? Hay muchas formas de ayudar. Lo primero es estar atentos y no dejar solo a esa persona que está consumiendo, ¿no? Contenerla de alguna manera, no juzgarla, pensar que es una enfermedad, que por ahí antes decíamos, ¿es una enfermedad o no la adicción? Y sí, es una enfermedad porque la persona está con una conducta constante de buscar la droga para sentir el placer. Entonces la tenemos que tratar o pensar como cualquier otra enfermedad crónica.
Y también es muy importante tener en cuenta que no podemos hablar de ex adictos. Las personas que son adictas a una sustancia siempre van a ser adictas. Lo que pasa es que a veces lo van a tener más controlado y otras veces no. Entonces por eso son tan frecuentes las recaídas durante los tratamientos, ¿no? Hay grupos, no sé, de ayuda, de grupos de autoayuda. Hay profesionales que pueden estar más capacitados para hacer frente a las adicciones. Hay muchos dispositivos. Lo más importante es escuchar a la persona, tratar de ponerla en contacto con alguien que lo pueda ayudar. A veces va un intermediario, a veces son los padres o los amigos los que hablan por la persona que consume, porque como decíamos antes, por ahí el que está consumiendo no tiene la capacidad de hacerlo por sus propios medios, entonces otra persona es la que intercede, ¿no? La que lo pone en contacto con el dispositivo o con la persona que podamos encontrar en el lugar donde estemos viviendo, ¿no? Y si no hay en el lugar donde estemos viviendo, en algún lugar donde se pueda derivar. Hay comunidades terapéuticas, a veces con psicoterapia, a veces son tratamientos ambulatorios y a veces son tratamientos que requieren una internación porque el compromiso es más avanzado. Siempre hay alguna forma de poder ayudar. Así que bueno, lo principal es estar atento, no negar esa realidad y tratar de comprometerse de alguna manera acompañando a la persona que consume y que está en una situación de riesgo. Bueno, la verdad que nutrida la charla y todo este hermoso debate. Uno va escuchando y se va haciendo, no solo con las preguntas de los chicos, sino también con las respuestas. Nos queda la última pregunta. Hola, soy Aquiles y quería preguntar qué puedo hacer cuando quiero ayudar a una persona y no quiere ser ayudada. Bueno, a veces la persona no quiere recibir ayuda, ¿no? Pero está en nosotros poder ayudarlos de alguna manera igualmente. A veces en la familia, como decía antes, o los amigos, o alguien que se hace cargo de esa persona. Y a veces se llegan a situaciones de internaciones involuntarias, ¿no? ¿Esto se puede hacer? Bueno, en realidad sí, la ley de salud mental, donde están contempladas las adicciones como una enfermedad crónica que decíamos antes, habilitan a alguna persona, digamos, cercana al adicto a internarlo en alguna institución o en alguna comunidad, como decíamos antes, terapéutica, aún bajo su falta de voluntad, si es que esa persona está en riesgo, corre riesgo su vida, su integridad o la vida de otros, ¿no? Porque a veces ciertas sustancias producen una peligrosidad importante, porque esa persona puede realizar cualquier clase de ilícito para conseguir la droga, ¿no? Inclusive usar armas de fuego y atentar contra su propia vida o contra la vida de otros. Así que, bueno, a veces tenemos que llegar a esta situación que es, bueno, muy, muy dura, muy lamentable, pero es la única forma de ayudar a una persona que no quiere recibir ayuda, ¿no? La internación involuntaria, digamos, y bueno, y el seguimiento en algún dispositivo que pueda hacer frente a esta situación que ya es más problemática. Bueno, genial. La verdad que las 10 preguntas fueron pasando de a poquito y nos fuimos encontrando con las respuestas y también nos encontramos con nosotros mismos, no solo desde la respuesta, a través de la experiencia, también de lo que pensamos, de lo que vivimos, sino que de la mano de Laura, que trajo realmente todo el conocimiento, vamos a decirlo, técnico, médico, para respaldar realmente esta charla. ¿Qué podemos decir? Yo recién trataba de armar un poco mi cierre, ¿no? Una evaluación de lo charlado, y yo creo que los jóvenes, más allá de la experiencia, de querer probar, de querer estar ahí, de pertenecer, tiene mucho que ver hoy en día, más que nada, de, como dije antes, de una orfandad, de un espacio vacío que no se está cubriendo por la familia, por los padres. Hoy vemos que tenemos una sociedad donde hay muchos padres separados, que yo desde mi trabajo, por ejemplo, en la escuela agrotécnica lo puedo ver. No es lo mismo una familia que
padres que están separados, pero acompañan junto a su hijo a que dos padres que están separados, que obviamente están peleando, se desconocen entre sí, y ese chico queda solo en el medio sin nadie que lo pueda guiar o acompañar, o con un papá o con el otro, pero bueno, para que no sufra se le da todos los vicios, por así decirlo, y bueno, esa sobreprotección termina siendo algo más dañino que realmente sano, ¿no? Y yo creo que es como un caldo de cultivo, por así decirlo, para que estas situaciones pasen, se pueda dar el consumo, ¿no? O verse incitado a la experiencia. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo desde mi punto de vista, como decías Alfredo, desde la parte profesional que me toca de atender adolescentes, creo que es muy importante no naturalizar la situación ni minimizarla, que los papás o los adolescentes o los amigos que están de pronto acompañando a una persona que está consumiendo y que les resulta ya problemático, bueno, pueden acercarse, por ejemplo, en mi caso yo estoy atendiendo en el Sanco de María Juana, estoy atendiendo todos los días por la mañana, yo hago consultorio de adolescentes hasta los 20 años de edad, y a la tarde tengo un consultorio que es exclusivamente para adolescentes, los días lunes, también pueden consultar allí, pueden también consultar en la escuela, por ejemplo. Estamos llevando adelante un proyecto de asesoría integral de salud del adolescente, que estamos haciendo, bueno, un proyecto piloto en la escuela José Manuel Estrada, en el SOPI, desde el segundo año ya, donde los adolescentes pueden consultar en los días que concurrimos. Bueno, concurro yo y mi compañera que es psicóloga, de pronto pueden consultar por una dificultad de cualquier tipo, y entre ellas, por supuesto, por tener problemas con adicciones, en primera persona o por algún amigo que de pronto no se anima a hacerlo, para poder intervenir. Así que bueno, tenemos que estar todos atentos desde nuestros lugares de trabajo, digamos, de contacto con los jóvenes, para atender esta situación que puede traer problemas, como dijimos, y bueno, y colaborar desde nuestro lugar para poder sacar adelante a cualquier persona que lo necesita. Nada, yo estoy muy agradecido gracias por el espacio de escuchar mi opinión, ¿no? Porque no es nada más que eso, una opinión. Yo no tengo nada que me respalde, simplemente es lo que yo pasé, lo que yo viví y nada, mi forma de ver las cosas. Y creo que esto es completamente necesario hablarlo con la mayor cantidad de personas que se pueda, y más todavía con los jóvenes o las personas que recién están entrando en la adolescencia, porque cada vez es más antes que pasa esto en la vida de las personas, de los chicos. Uno lo ve en el noticiero, lo ve en las redes sociales, lo ves en todos lados, hasta con tus propios ojos los ves a veces. Creo que lo más importante es darle la difusión a estas cosas, a que tengan la información de qué pasa con las drogas, qué te puede pasar, a qué te expones vos, que sean conscientes de las consecuencias. Yo creo que es una de las mejores formas de concientizar a la gente. Así es. Bueno, Joaco, millón de gracias, como se dice. Laura, muchísimas gracias por disponer de tu tiempo con nosotros. Y bueno, el agradecimiento desde el Gabinete de Juventudes, porque justamente es ese nuestro trabajo, lo que buscamos, hacer escuchar la voz de los jóvenes, como la tuya, Joaco, que en cierta forma representa la voz de muchos jóvenes. Y bueno, y poner también la cuota y la parte de nosotros, el mundo adulto, que tiene que comprometerse con ustedes, ¿no? Y sobre todo aquí en nuestra localidad, María Juana, que bueno, después de haberlo recorrido con nuestros jóvenes, tiene muchísimo futuro y vale la pena apostar por ellos. Así que bueno, los invito entonces para que nos escuchen en el próximo Micro Radial, Así Somos Acá, del Gabinete de Juventudes.